Capítulo 17. El eclipse aún no era total, pero casi. El cielo tenía un profundo tono púrpura real, y lo que vi colgando sobre la bahía parecía una gran pupila con un velo de fuego que casi rodeaba. A un lado quedaba todavía una muesca de sol, como gotas de oro fundido sobre una superficie bruñida. No debía mirar aquello y lo sabía, pero me parecía como si pudiera apartar la vista. Era como, bueno, podéis reíros, pero voy a decirlo de todas formas. Era como si el ojo interior se le hubiera liberado de mí y ahora flotara en el cielo y estuviera mirando para ver cómo me las arreglaba. Pero era mucho mayor de lo que habría imaginado, y mucho más negro. Probablemente habría surgido mientras habría seguido mirando hasta quedarme ciega, pero Joe me dio otro empujón y me lanzó contra la pared del cobertizo. Eso me despertó y empecé a caminar de nuevo. Había una gran mancha azulada delante de mí, como las que se ven cuando alguien hace una foto con flash, y pensé, si te has quemado las retinas y tienes que seguir viendo esa mancha toda tu vida, te lo tendrías bien merecido, Dolores. La marca que hubo que soportar Caín fue mucho peor. Pasamos la piedra blanca con Joe justo detrás de mí y agarrándome el cuello del vestido, noté que el sujetador se me iba cayendo por el lado que se había roto la goma. Con tanta oscuridad y aquella mancha azul en mi mirada, todo parecía descentrado y fuera de lugar. El cobertizo no era más que una sombra oscura, y como si alguien con unas tijeras hubiera cortado el agujero con forma de tejado en el cielo. Me empujó hacia el borde del matorral de zarzamoras, y cuando la primera espina me traspasó la piel, me di cuenta que esta vez había olvidado los vaqueros. Me hizo pensar qué más habría olvidado, pero era demasiado tarde para cambiar nada. Con la última luz pude aún ver cómo se agitaba el pequeño pedazo de tela, y tuve el tiempo justo para recordar que debajo estaba la boca del pozo. Entonces me libré de sus manos y me lancé contra las zarzas como alma que lleva al diablo. «No, no, so puta», gritó. Oí el crujido de las ramas cuando se lanzó en pos de mí. Noté que su mano trataba de aizarme de nuevo por el cuello del vestido y casi lo conseguía. Me liberé de un tirón y seguí corriendo. Me costaba porque el sujetador se estaba cayendo y se enganchaba en las zarzas. Al final se desgarró una tira entera, así como un buen trozo de carne de mis piernas. Estaba ensangrentada hasta las rodillas. Pero no me di cuenta hasta que volví a casa, y eso fue mucho después. «Vuelve», bramó. Esta vez noté su mano en mi hombro. Me solté de un empujón y él se agarró del sujetador. Entonces ya flotaban a mis espaldas como una brida. Si llega a aguantar, me había arrastrado como un pez enganchado al sedal. Pero era viejo y estaba gastado de haberlo lavado 200 o 300 veces. Noté cómo cedía la goma que él había agarrado y le oí maldecir en tono agudo y casi sin respiración. Oí los crujidos de las zarzas que se partían y soltaban latigazos al aire, pero apenas vi nada. Al entrar en los zarzales todo se había vuelto más negro que el culo de una marmota, y al final no me sirvió de nada el pañuelo que había atado. En lugar del pañuelo vi el borde de la boca del pozo, apenas un fulgor blanco en la oscuridad que me precedía. Y salté con todas mis fuerzas, lo sobrepasé y como estaba de espaldas no vi si Joe lo pisaba. Sonó un gran crack y entonces él gimió. No, no fue así. No gimió, supongo que eso lo sabéis tan bien como yo. Chilló como un conejo atrapado en una trampa. Me di la vuelta y vi un gran agujero en medio de la tapa. Por él asomaba la cabeza de Joe, que estaba aferrado con todas sus fuerzas a una de las tablas partidas. Le sangraban las manos y le corría un hilo de sangre por el mentón desde la comisura de la boca. Tenía los ojos grandes como platos. «Joder, Dolores, es el viejo pozo, ayúdame a salir rápido antes de que caiga del todo». Me quedé quieta y a los pocos segundos vi que sus ojos cambiaban. Vi en ellos que Joe entendía que de ahí iba el asunto. Nunca tuve tanto miedo como entonces. Ahí plantada al otro lado del pozo y mirándolo mientras el sol negro prendía del cielo al oeste, me había olvidado de los vaqueros, y él no había caído directamente al fondo como yo esperaba. Me parecía que todo había empezado mal. «Ah», se quejó, «qué puta». Entonces empezó a manotear para subir. Me dije que debía correr, pero las piernas no reaccionaban.
Además, ¿hacia dónde podía correr si él conseguía salir? Una de las cosas que descubrí el día del eclipse es que si vives en una isla y pretendes matar a alguien será mejor que lo hagas bien. Si no, no tienes a dónde ir ni a dónde esconderte. Oí el ruido de sus uñas al levantar las astillas de la vieja tabla a medida que se esforzaba para alzarse, mano tras mano. Aquel sonido es como lo que vi al mirar el eclipse, algo que siempre he sentido más cercano a mí de lo que yo misma quisiera. A veces incluso lo oigo en mis sueños, solo que en los sueños él consigue salir y me alcanza, y en realidad no fue así. Lo que ocurrió fue que la tabla que se apoyaba para subir se partió de repente bajo su peso y Joe cayó. Fue tan rápido que parecía como si nunca hubiera estado ahí. De repente no había más que un cuadro de grises de maderas infladas con un agujero negro en medio y luciérnagas que revoloteaban por encima. Volvió a gritar mientras caía. En las paredes del pozo resonaba el eco de su voz. Luego se oyó un golpe seco y la voz cayó. Cayó de repente, como se apaga una lámpara si alguien desenchufa de un tirón. Me arrodillé con los brazos alrededor de la cintura y esperé para ver si ocurría algo más. Pasó un rato, no sé cuánto, pero la escasa luz del día que quedaba desapareció. Había llegado el eclipse total y era tan oscuro como la noche. Seguí sin oír nada dentro del pozo, pero si me llegaba una leve brisa y me di cuenta de que la estaba oliendo. ¿Conocéis el olor del agua cuando sale de un pozo vacío? Es un olor de cobre, húmedo y no muy agradable. Al olerlo me estremecí. Vi que llevaba el sujetador colgando casi por encima del zapato izquierdo. Estaba completamente retorcido y lleno de enganchones. Pasé una mano abajo del cuello del vestido, por debajo del derecho, y solté la otra goma. Luego tiré el sujetador y me lo saqué. Estaba haciendo una pelota con él y tratando de descubrir el mejor modo de rodear el pozo cuando de repente volví a pensar en aquella niña, la que os contaba antes. Y de golpe la vi, con tanta claridad como la luz del día. También ella estaba de rodillas, mirando debajo de la cama y pensé, es desgraciada y siente el mismo olor que yo. Es como las monedas y las ostras, solo que no viene del pozo, tiene algo que ver con su padre. Y entonces de repente fue como que si me mirara, Andy. Creo que me vio, y en ese momento entendí que era tan desgraciada. Su padre había abusado de ella de algún modo y la niña pretendía descubrirlo. Además, se había dado cuenta de que alguien la miraba, una mujer que estaría a Dios sabe cuántos kilómetros de distancia, pero bajo el mismo eclipse. Una mujer que acababa de matar a su marido. La estaba mirando. Me dijo algo aunque yo no captaba su voz a través de los oídos. Veía de lo más profundo de mi cabeza. ¿Quién eres?, preguntó. No sé si habría contestado, pero antes de que estuviera la oportunidad de hacerlo, surgió del pozo un grito ondulante. ¡Dolores! Noté que la sangre me colgaba y supe que mi corazón se había detenido por un instante, porque cuando empezó de nuevo a bombear tuve que recuperar 3 o 4 latidos a la vez. Había cogido el sujetador, pero al oír el grito abrí los dedos y se me cayó, y se quedó enganchado en una de aquellas zarzas. Solo es tu imaginación, Dolores. ¿Qué hace hora extra?, me dije. Esa niñita que busca su ropa debajo de la cama y ese grito de Joe, te los has imaginado. Lo primero era una alucinación que te habrá entrado al respirar el aire vaciado del pozo. Lo segundo, solo es tu conciencia culpable. Joe está en el fondo del pozo con la cabeza abierta. Está muerto y ya no volverá a molestarte ni a ti ni a los niños. Al principio no me lo creía, pero fue pasando el tiempo y no oí nada más, aparte de un búho que chillaba en el lugar del campo. Recuerdo que se me ocurrió que chillaba como si estuviera preguntando por qué empezaba tan pronto su turno ese día. Una leve brisa sopló y agitó los zarzales. Alcé la mirada hacia las estrellas que brillaban en pleno día y luego miré de nuevo el pozo. Parecía flotar en la oscuridad y el agujero por el que Joe había caído parecía un ojo. El 20 de julio de 1963 fue mi día de ver ojos en todas partes. Entonces su voz volvió a subir por el pozo. «¡Ayúdame, Dolores!», gemí y me llevé las manos a mi cara. No servía de nada tratar de convencerme de que solo era mi imaginación o mi conciencia culpable o cualquier otra cosa menos de lo que en verdad era. Joe sonaba como si estuviera llorando. «¡Ayúdame, por favor!», gemía. Rodeé el pozo a trompicones, recorriendo el
sentido contrario al camino que habíamos abierto a golpes entre zarzas. No me dominaba el pánico, no del todo, y te diré cómo lo sé. Me detuve el tiempo necesario para recoger la caja de reflectores que llevaba conmigo antes de meterme a la zarza. No recordaba haberla tirado al echar a correr, pero cuando la vi colgada en una rama me hice con ella. Probablemente fue una buena ocurrencia, si tenemos en cuenta cómo fueron las cosas luego con ese maldito McAuliffe. Pero antes de llegar a eso he de contar todavía una o dos cosas. Me paré a recogerla, esa es la cuestión, y eso significa que conservaba mi presencia de ánimo. Sin embargo, notaba que el pánico luchaba por dominarlo, como un gato trata de meter la zarpa bajo la tapa de una caja si está hambriento y huele que hay dentro comida. Pensé en Selena y ello me ayudó a evitar el pánico. La imaginé en la playa de Lake Whitton con Tanya y 40 o 50 niños acampando, cada uno con una caja reflectora que habrían construido ellos mismos en la sala de manualidades. Las chicas les explicarían cómo debían utilizarlas. No era una visión tan clara la que había tenido junto al pozo, la de la niña que buscaba sus pantalones y su camisa bajo la cama, pero sí lo suficiente para que pudiera oír a Selena hablando con las más pequeñas, con aquella voz lenta y amable, tranquilizando a las que tuvieran miedo. Pensé en eso, y en eso yo estaría esperando cuando ella y sus hermanos volvieran. Aunque si me dejaba llevar por el pánico, lo más probable era que no estuviera. Había llegado tan lejos y había hecho tales cosas que ya no podía contar con nadie más que conmigo misma. Entré en el cobertizo y encontré la linterna de 6 pilas de Joe sobre la mesa del taller. La encendí pero no pasó nada. Había dejado que se gastaran las pilas. Muy propio de él. Pero siempre tengo en el cajón inferior de su mesa lleno de pilas nuevas porque en invierno la luz se va muy a menudo. Saqué media docena y traté de instalarlas en la linterna. Me temblaban tanto las manos que la primera vez tiré todas las pilas al suelo y tuve que gatear en su busca. La segunda vez conseguí meterlas, pero debí poner alguna al revés por las prisas, porque no encendía. Estuve a punto de abandonar. Al fin y al cabo, pronto saldría el sol. Pero por mucho que saliera, el fondo del pozo seguiría siendo oscuro, y además había una voz en mi cogote que me decía que siguiera entreteniéndome tanto como quisiera, que a lo mejor, si me retrasaba lo suficiente, al volver al pozo me encontraría con que él había abandonado la vida al fin. Al final conseguí que funcionara la linterna. Emitía una buena luz brillante, y al menos pude encontrar el camino de vuelta al pozo sin rajarme más las piernas. No tengo la menor idea de cuánto tiempo había pasado, pero todavía estaba en penumbras, y en el cielo brillaban aún las estrellas, de modo que supongo que todavía no eran las 6 y el sol estaba casi cubierto del todo. Supe que no estaba muerto antes de llegar a medio camino. Oí que gemía y gritaba mi nombre, rogándome que le ayudara a salir. No sé si los Holdens o los Languis o los Caron lo habrán oído de haber estado en su casa. Decidí que era mejor no dudar. Ya tenía suficientes problemas sin contar con ese. Tenía que decidir qué haría con él. Eso era lo principal, pero parecía incapaz de hacerlo. Cada vez que trataba de imaginar una respuesta, una voz en mi interior empezaba a protestar. «No es justo», gritaba la voz. Este no era el trato. Se supone que ya debería estar muerto, maldita sea. Muerto. «¡Socorro, Dolores!», surgía su voz. Tenía un sonido plano, como de eco, como si estuviera gritando desde una caverna. Encendí la linterna y traté de mirar hacia abajo, pero no pude. El agujero de la tapa quedaba en medio y demasiado lejos, y la luz de la linterna solo iluminaba el borde de la tapa. Grandes bloques de granito recubiertos de musgo que parecían negro y venenoso a la luz de la linterna. Joe vio la luz. «Dolores», me llamó. «Por el amor de Dios, ayúdame, estoy destrozado». Ahora era él quien parecía tener la boca llena de barro. No quería contestarle. Tenía la sensación de que si hablaba con él me volvería loca del todo. En lugar de hablarle, dejé a un lado la linterna, estiré el brazo tanto como pude y conseguí agarrar una de las tablas que se habían partido. Tiré de ella y la desencajé con tanta facilidad como si tuviera una raíz podrida. «Dolores», gritó al oír el ruido. «¡Oh, Dios! Gracias a Dios». No contesté. Solo partí otra tabla y otra y otra. Para entonces el día ya empezaba a brillar de nuevo, y los pájaros cantaban como suelen hacer en el verano cuando sale el sol. Aún así el cielo estaba más oscuro de lo normal a esa hora. Las estrellas habían vuelto a desaparecer,
pero las luciérnagas todavía revoloteaban alrededor. Mientras tanto, seguía partiendo tablas, abriendo el hueco por el lado del pozo junto al que estaba arrodillada. Dolores, volvió a surgir su voz. Puedes quedarte el dinero, todo, y no volveré a tocar a Serena, juro por Dios Todopoderoso y por todos los ángeles que no la tocaré. Por favor, cariño, solo te pido que me ayudes a salir de este agujero. Levanté la última tabla, tuve que desengancharla de los zarzales para poder soltarla, y luego la lancé hacia atrás. Entonces dirigí la linterna hacia el fondo del pozo. Lo primero que iluminó fue su cara vuelta hacia arriba. Solté un grito. Era un pequeño círculo blanco con dos agujeros negros. Durante un instante pensé que se había metido piedras en los ojos por alguna razón. Luego pestañeó y vi que solo eran sus ojos que me miraban. Pensé en lo que estaría viendo, solo la oscura silueta de una cabeza de mujer detrás de un amplio círculo de luz. Estaba de rodillas y tenía sangre por toda la barbilla, así como por el cuello y el pecho de la camisa. Cuando abrió la boca y gritó mi nombre, salió más sangre. Se había roto casi todas las costillas al caer, y debía estar clavándoselas con los pulmones en los dos flancos, como espinas de puercoespín. No sabía qué hacer, me quedé encogida notando que regresaba el calor del día. Lo sentía en el cuello, en los brazos, en las piernas, y enfocándole la linterna, entonces alzó los brazos y los agitó en el aire como si se estuviera ahogando, y no pude soportarlo. Apagué la linterna y me eché hacia atrás. Me quedé sentada al borde del pozo, encogida en una pelota, agarrándome las rodillas y temblando. Por favor, siguió gritando. Por favor, y al final, por favor, Dolores. Ah, era horrible, más de lo que nadie puede imaginar. Y así siguió durante un largo rato. Siguió hasta que pensé que me volvería loca. Acabó el eclipse y los pájaros dejaron de cantar sus trinos de buenos días y las luciérnagas pararon de revolotear, o tal vez yo ya no las veía. Y oí los barcos de la bahía intercambiaban bocinazos, como hacen a veces, y él seguía sin parar. A veces me rogaba y me llamaba cariño, otras me contaba todo lo que haría si le dejaba salir, que cambiaría, que construiría casa para todos y me compraría el Buick que según él yo siempre había deseado. Luego me maldecía y me amenazaba con atarme a la pared y meterme un palo ardiendo por el ombligo, y decía que contemplaría cómo me retorcía antes de rematarme. En una ocasión me pidió que le tirase una botella de whisky. ¿Podéis creerlo? Quería su maldita botella y me insultó y me llamó puta gastada al ver que no pensaba dársela. Por fin empezó a anochecer de nuevo. Esta vez de verdad, de modo que debía de ser por lo menos las 8:30, tal vez incluso las 9. Presté atención por si se oía algún coche en East Lean, pero de momento no se oía nada. Era una buena señal, mas sabía que no debía esperar que mi suerte durase eternamente. De repente despegué la cabeza del pecho y me di cuenta que me había quedado dormida. No debió de ser mucho rato porque todavía quedaba cierto brillo en el cielo, pero habían vuelto las luciérnagas a lo suyo como siempre y el búho volvía a ulular. Esta vez sonaba más contento. Cambié de postura y tuve que rechinar los dientes por culpa de las agujetas que me punzaban al menor movimiento. Llevaba tanto tiempo arrodillada que se me habían dormido las piernas de la rodilla para abajo. No se oía nada en el pozo y empecé a alimentar la esperanza de que por fin estuviera muerto, de que se hubiera rendido mientras yo dormía. Entonces oí algo que se arrastraba, unos gemidos y su llanto. Eso fue lo peor, oír cómo lloraba de dolor, del dolor que sentía al moverse.